Hola, buen día para todos, bienvenidos a mi canal Sistemas Enríquez Gómez. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de este computador portátil Asus VivoBook 14 M413DA. En esta ocasión no hay unboxing porque el equipo es prestado, por tanto ya lo sacaron del empaque y pues lo que están viendo es lo que viene dentro de la caja. En este video vamos a tratar varios puntos que los van a poder ver en la barra de progreso del video. También los pueden encontrar en la descripción del video para que si gustan vayan al punto que quieren ver. También les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda, porque a veces me hacen preguntas que sus respuestas están en el video o en la descripción del video. Entonces primero vamos con el adaptador o cargador de corriente, el cual como lo pueden ver aquí es cuadrado, de color negro, liviano, es pequeño. Se conecta directamente a la corriente eléctrica sin necesidad de otro cable como otros adaptadores de corriente de otras marcas. Este adaptador de corriente es de 19 voltios por 2.37 amperios a 45 vatios. La medida de la punta es de 4 milímetros por 1.35 milímetros y la medida del cable es de 2 metros. Ahora vamos con el equipo. El material de este equipo es de pasta o plástico, como le quieran llamar. El grabado es liso. La marca de Asus es blanca. Como pueden ver, el color es azul. Este modelo de este equipo lo podemos conseguir también en color negro. Les voy a hablar sobre sus dimensiones. De ancho hacia acá tenemos 32.49 centímetros o 12.79 pulgadas. De fondo hacia acá tenemos 21.35 centímetros u 8.40 pulgadas. Y de alto aquí en esta parte tenemos 1.62 centímetros o 0.63 pulgadas. En el peso tenemos 1.4 kilogramos o 3.30 libras. Aunque ese peso puede variar por gramos únicamente, depende de cómo esté fabricado el equipo. La batería es interna, es de polímero de litio de 3550 miliamperios a 42 vatios hora. La duración de esta batería es de más o menos de 3 a 6 horas, pero eso más depende del conjunto de situaciones, el brillo de la pantalla, las configuraciones de la energía que se esté realizando en el momento. Entonces todo eso puede reducir o aumentar el tiempo. En este caso, este equipo tiene un procesador AMD Ryzen 3 3250U y también lo podemos conseguir con procesador AMD Ryzen 5 3500U. Las gráficas que posee este equipo son de AMD Ryzen Vega 3 y si tuviera el Ryzen 5 ya sería Ryzen Vega. En la memoria RAM tenemos 4 GB DDR4-2400 integrada en la board. Este equipo también lo podemos conseguir con 8 GB de RAM y máximo hasta con 16 MB de RAM. En el almacenamiento en este equipo tenemos una unidad de estado sólido de 120 GB PCI Express 3.0x2 NVMe con factor de forma 2280 en uno de sus puertos M.2. En este puerto creo que podemos colocar un máximo de 512 GB. En el sistema operativo tenemos Windows 10 Home de 64 bits. Si quieren también le pueden colocar Windows 10 Profesional de 64 bits, que sería más recomendable por este procesador que tiene y el conjunto de cosas que tiene, ¿no?, a nivel de hardware. En la parte izquierda del equipo, primero que todo tenemos el puerto de entrada de alimentación. Después tenemos un puerto HDMI para transmitir video y audio en alta definición. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo A. Después tenemos un puerto USB 3.2 de primera generación tipo C. Después tenemos un puerto de audio combinado para conectar auriculares con micrófono o micrófono. En la parte derecha del equipo primero tenemos un LED indicador de carga, el cual puede ponerse de varios estados. Cuando está blanco permanente, el equipo portátil está conectado a la fuente de alimentación y el nivel de carga de la batería está entre el 95% y el 100%. También puede estar de naranja permanente. Esto indica que el equipo portátil está conectado a la fuente de alimentación
La batería está cargando y el nivel de carga es inferior al 95%. También puede estar de naranja intermitente. Eso indica que el equipo portátil está funcionando en modo de batería y el nivel de carga es inferior al 10%. También este indicador puede estar apagado y eso indica que el equipo portátil está funcionando en modo de batería y el nivel de carga está entre el 10% y el 100%. Después tenemos un LED indicador de encendido, el cual se ilumina cuando el equipo portátil está encendido o puede parpadear cuando se encuentra en modo de suspensión. Después tenemos un puerto de lector de tarjetas de memorias micro SD y por último tenemos dos puertos USB 2.0. En la parte inferior del equipo tenemos primero que todo sus altavoces, después tenemos las gomitas que permiten que no se deslice el equipo en las superficies. Esto también permite que el equipo quede un poquito levantado para que el aire entre por estas rejillas de ventilación, las que vemos aquí y estas dos de acá. Por aquí en el medio tenemos un sticker de Asus en el cual indica el modelo, también el voltaje, el amperaje, los vatios que consume, el serial del equipo y entre otras cosas. Por acá arriba tenemos el sticker que indica que este equipo viene con Windows original. Como se pudieron dar cuenta, ya no posee la unidad de DVD y tampoco tiene el puerto VGA. Y lo que sí tiene es un adaptador de red inalámbrica Wi-Fi 6 de doble banda más Bluetooth 5.0. Ahora vamos a abrir el equipo para mirarlo por dentro. Miramos hasta dónde llega la pantalla y llega hasta ahí nomás. Vamos a regresarlo, dejémoslo ahí para seguir mirando todo lo que está acá adentro. La pantalla es de 14 pulgadas o 36.56 centímetros. Esta pantalla tiene un ángulo de visión de hasta 178 grados. La relación de aspecto es 16:9. Los biseles son ultra delgados de hasta 5.7 milímetros. Esta pantalla también es antirreflejo. Tiene una resolución de 1366 x 768 en HD. Y en este modelo también se puede conseguir la pantalla con Full HD con resolución de 1920 x 1080. Encima de la pantalla tenemos sus dos micrófonos a los lados y en el medio tenemos su cámara web HD y al lado un LED indicador luminoso que se enciende cuando la cámara está activada. Por aquí tenemos el teclado con teclas de color negro, las letras son de color blanco. La tecla de mayúsculas tiene un LED indicador luminoso, el cual cuando está encendido pues indica que las mayúsculas están activadas y cuando están apagadas lógicamente que están desactivadas. Y por acá tenemos la tecla FN que también tiene un LED indicador luminoso que lo podemos encender o apagar combinándolo con la tecla escape, FN y escape. Si el LED de esta tecla está apagado va a funcionar las imágenes que tenemos acá arriba. Por ejemplo, entre esas es silenciar el sonido, bajar el volumen del sonido, subir el volumen del sonido, bajar la luminosidad de la pantalla, subir la luminosidad de la pantalla, deshabilitar el panel táctil, mirar las opciones que tenemos para enviar video por lo del puerto HDMI y bueno, tenemos entre otras por acá. Y si está encendido pues van a funcionar las teclas normalmente como se ve de F1, F2, F3 entre otras. Por aquí tenemos el botón Enter o la tecla Enter que viene con este color alrededor que es como entre amarillo y verde, que Asus en esta ocasión lo ha hecho así como para cambiar un poco el aspecto físico, aunque no sé hasta qué punto será que quieren hacer esto. También les indico que el botón Power se encuentra dentro del teclado en la parte derecha superior y también tiene un LED indicador de encendido. Por aquí tenemos el panel táctil un poco estrecho, me parece bien esa parte, compatible con multigestos con su clic derecho e izquierdo incluido en el panel táctil y en la parte derecha superior tenemos el lector de huellas digitales. Entre el medio de la pantalla y el cuerpo del equipo se encuentra una rejilla de ventilación por la cual va a salir el aire abrigado generado por el equipo. Bueno, ahora vamos con la parte de desarmar el equipo
para ver si podemos hacer una modificación de hardware interna. También nos va a servir para conocer el equipo físicamente internamente, para saber qué compramos o qué vamos a comprar. Tenemos que tener en cuenta que los tornillos de acá abajo son pequeños y los de acá son más largos. Tenemos que tener mucho cuidado con no colocar un tornillo grande en las partes pequeñas, porque podemos perforar el chasis hacia arriba y vamos a dañar el equipo. Entonces estos los colocamos en una parte y estos en otro. Mientras voy retirando los tornillos, voy a acelerar el video para que no nos demoremos con eso. Listo, ya terminamos el proceso de retirar los tornillos y ahora con una herramienta plástica solamente tenemos que introducirla en el medio de donde se une la pasta para que empiece a salir. Entonces voy a mover un poco el equipo y empezamos a introducir. Vamos girando el equipo pues conforme va saliendo todo. Miren que ya va saliendo gran parte y esta parte ya la sacamos y miren que ya salió. Y ahora vamos a ver pues cómo es todo por dentro. Entonces retiramos la tapa y vamos a empezar a distinguir pues las partes más importantes que tenemos aquí. Primero empezamos pues por los parlantes que están de los dos lados. Hay un cable que conduce al parlante de acá y por aquí tenemos ya la conexión de los parlantes, que es de 4 pines. Indico la imagen más cerca para que la tengan en cuenta. Por aquí tenemos la batería. Aquí está su conexión, que es de 7 pines, también las indico de muy cerca para que la miren bien. La referencia de esta batería la voy a colocar por aquí arriba para que también la tengan en cuenta, por si de pronto en algún caso, en alguna ocasión después llega a fallar esta batería y necesitan comprarla. Entonces ahí está la referencia para poder adquirirla. Por aquí tenemos la conexión del teclado, que es de 30 pines, lo muestro también de cerca para que lo tengan en cuenta. Después tenemos aquí la conexión del panel táctil, también la muestro de cerca y miren que es de 8 pines. También muestro la conexión del lector de huellas digitales, el cual también lo muestro de cerca y es de 8 pines. Y por aquí también les indico la conexión de esta tarjeta que vemos acá, porque ella entra por debajo y pasa por acá, se conecta hacia acá por la parte de abajo. Y esta conexión la voy a mostrar de cerca también y es de 30 pines. Por aquí debajo tenemos la unidad de estado sólido conectada en el puerto M.2, que la vamos a retirar un momento para mirar si soporta una unidad de estado sólido más pequeña. Retiramos el tornillo y la sacamos y miramos que no tiene más tornillos, y como les comentaba, esta conexión que vemos aquí se dobla hacia debajo y pasa por aquí para conectar esta tarjeta, que es de los dos puertos USB más el lector de tarjetas micro SD. Entonces bueno, vamos a volver a colocar esta. Y miren que en la parte derecha también tenemos otro espacio para otra unidad de estado sólido. Por tanto, este equipo no viene disponibilidad para conectar un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Ya podemos colocar una unidad de estado sólido. Por ejemplo, en este caso la colocamos ahí y la podemos ajustar pues con su respectivo tornillo. La retiramos y continuamos con el resto de cosas. Bueno, por aquí tenemos las memorias RAM que están integradas en el equipo. No estoy muy seguro si del otro lado habrá más chips de memoria RAM, pero miramos que aquí también están los espacios para tener más memoria RAM. Claro que estas memorias RAM las puede colocar el fabricante, pues la verdad no he conocido otra persona del común, se podría decir, que ponga estos chips de memoria RAM. Entonces, si ya vendrían todos estos, ya serían alrededor de unas 16 GB de RAM. Pero en este caso solamente tiene 4 que son integradas y están aquí. No se pueden cambiar, no se puede aumentar ni nada. Por aquí tenemos la tarjeta de red de Wi-Fi más Bluetooth, y aquí están las conexiones de las antenas que van por acá
y sube hasta la parte de arriba en la pantalla. Por aquí también tenemos debajo tenemos el procesador, que también viene integrado en el equipo, no se puede cambiar. Él normalmente genera calor por el trabajo y ese calor es conducido por aquí hasta la parte de acá por este cobre, y aquí es donde hace el trabajo el ventilador, que es enfriar esta parte para que el procesador no se caliente demasiado y no se vaya a quemar. Entonces aquí es donde se maneja la refrigeración del procesador. Por acá tenemos la conexión del cable de video, que también lo voy a mostrar de cerca para que lo tengan en cuenta, y este conector es de 30 pines. Y aquí al lado tenemos la conexión, también la voy a mostrar de cerca, que es del micrófono y de la cámara web, que es de 6 pines. Y pues como lo pueden ver, aquí está la tarjeta, la board un poquito grande, y más abajo pues tenemos el teclado, que es el más difícil de cambiar porque tendríamos que sacar todo para poder cambiar ese teclado. Por último, si no estoy mal, no sé, este chip que se encuentra aquí es el chip de la BIOS, porque estoy buscando otro que se parezca como a los chips de la BIOS y este es el único que se parece. Entonces yo creería que es este chip, el de la BIOS. Yo creo que eso es lo más relevante de la parte interna del equipo, pues para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora vamos a cerrar el equipo. Solamente colocamos la carcasa encima y empezamos a presionar por todos los lados, que se escuchen los clics, y lo vamos cerrando. Lo hacemos con fuerza y ahora afirmamos con los tornillos. Recuerden que los tornillos más pequeños van abajo y los más largos van de aquí hacia arriba. Voy a acelerar el video para que no nos demoremos mucho. Listo, ahí ya estuvo nuevamente el equipo armado. Ahora vamos a continuar con otras pruebas. Si te ha gustado el video hasta este momento, espero que te suscribas a mi canal. También me gustaría que me des un like, y si quieres me puedes dejar un comentario con respecto al video o a este equipo. Los voy a dejar con unas imágenes externas de este equipo y continuamos con el resto de cosas. Ahora vamos con el encendido del equipo para mirar más o menos cuánto se demora en iniciar. Recuerden que tiene el procesador el AMD Ryzen 3 y la unidad de estado sólido. Entonces, como se pueden dar cuenta, ese es el tiempo que se ha demorado este equipo teniendo en cuenta sus características de hardware. Ahora vamos a continuar con más pruebas. Vamos con la prueba del sonido ahora. He descargado una canción de YouTube que no tiene problemas con copyright. Los niveles de sonido están al 100% y les recuerdo que no es lo mismo escuchar la música en el video que escucharla personalmente. Entonces vamos a ver cómo la escuchan. Y ahí está el sonido, pues para que se den cuenta qué tal suena. Ahora vamos con la temperatura mínima de este equipo, que es de 39 grados Celsius. Como se pueden dar cuenta, el trabajo de la CPU ha sido más o menos del 1% y ya lleva así como alrededor de unos 2 minutos. Entonces miren que la temperatura llega hasta unos 39, 38, que eso es lo más bajo que demuestra este equipo. Entonces también pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora les tengo la temperatura máxima de este equipo. Está trabajando al 100% durante 1 minuto 45 segundos y ahí ya podemos demostrar la temperatura, que ha llegado hasta los 84 grados Celsius. Ahí miramos el 90 que se acerca. Miren que la temperatura estaba subiendo y el ventilador no se activaba hasta que llegó a los 90 grados Celsius. Ahí ya se activó, entonces empezó a refrigerar y ahora pues ya está bajando un poco la temperatura. Esa temperatura me parece que no es tan mala, está bien.
el equipo alcanza a refrigerar, y pues esa es la temperatura máxima que puede llegar a tener este equipo, que es de unos 88 máximo 90. Ahora vamos con la prueba del micrófono del equipo y también la cámara. Todo lo que están escuchando es grabado con el micrófono integrado y de igual manera la cámara. Para que se den cuenta, tengo que comentarles que de frente a mí tengo una buena iluminación. Se encuentra el video un poco granulado, pero hay que entender de que es una cámara de un computador, no de un celular, porque las cámaras de los celulares lógicamente que son mejores que las cámaras de los computadores portátiles. También debo comentarles que estoy como a unos 50-60 centímetros de la cámara y del micrófono, pues que están integrados en la parte de arriba de la pantalla. Entonces esa es la imagen y ese es el sonido que se escucha del micrófono, ya sea pues para videoconferencias, cualquier otro trabajo de esos. Bueno, ahora les voy a comentar mi opinión sobre este equipo. Les voy a decir lo que sí me ha gustado y lo que no me ha gustado. Entonces, primero vamos con lo que sí me gustó de este equipo. Primero que todo es que trae una buena elegancia. Es muy bonito este equipo. Lo otro es que tiene un peso muy liviano, es muy delgado y por tanto es fácil de transportar. Es fácil de llevar, muy recomendado para estudiantes que necesitan llevar el equipo a varias partes. También me gustó sus suficientes puertos USB, que en realidad ya son 4, y con esos nos podemos defender bastante con los dispositivos USB. También me gustó el teclado, que es suave de manejar, es muy silencioso y muy cómodo. También me gustó la cámara de buena calidad en el momento de grabar videos, entonces sí sirve para las videoconferencias, sí sirve para las teleclases. También me gustó su lector de huellas dactilares o digitales, mejor dicho, dactilares, que las vuelve digitales, que esto nos permite pues un inicio de sesión rápido en Windows. Cuando lo tenemos protegido con una contraseña, entonces es más fácil, de una vez solamente tocamos e ingresamos directamente al escritorio de Windows. También me gustó su panel táctil, el cual es suave, y los clics que van incluidos en él si obedecen normalmente, no se corren cuando uno hace clic, entonces sí me parece bien esa parte. También me gustó que es fácil de desarmar porque quitamos los tornillos, no tenemos que quitar ninguna gomas como en otros equipos, entonces podemos hacer un cambio rápido y fácil en este equipo. Ahora vamos con las cosas que no me han gustado de este equipo, que la verdad no son muchas. La primera es que no se pueden añadir ni cambiar las memorias RAM, por lo que están integradas en la board. Tampoco no me gustó que no tiene un LED indicador de actividad del disco duro para diagnosticar los discos duros, lógicamente. Lo otro que no me gustó fue la refrigeración, que es como incómoda, como metida ahí, no expulsa bien el aire. Ya lo he dicho en otros videos con otras marcas, la verdad hay hartas marcas que lo están haciendo de esta manera y parece que funciona bien, porque pues en las temperaturas nos hemos podido dar cuenta que sí funciona, pero de igual manera me hubiera gustado que de pronto lo hicieran a un lado para que el calor salga más fácilmente. Y bueno, eso ha sido todo por el video, un poco largo, ya saben que me gusta hacerlos bien completos. Espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido de este equipo. Si tienes alguna sugerencia para mi próximo video, por favor colócala en los comentarios y trataré de acogerla, pues depende de lo que me pidan en los próximos videos. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.